Hoy os traigo la reseña de Norte y Sur. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la pecera. Hoy os traigo la reseña de Norte y Sur, este maravilloso libro escrito por Elizabeth Gaskell y que fue el elegido para la lectura del mes de enero en el Club de la Pecera, en el Club de Lectura de la Pecera. Yo tengo esta edición de Alba que es en tapa dura, tiene sobrecubierta, lo que pasa es que yo compré este libro de segunda mano y ya venía sin sobrecubierta, pero la edición original sí la tiene y tiene un total de 541 páginas. Tiene puntos de lectura y es una auténtica obra de arte y una maravilla de la literatura y os vengo a hablar de ella porque me ha encantado. Y voy a dejar el libro aquí porque buena gana de tenerlo de la mano, si se sostiene. Ahí sí lo ves bien. Y bueno, os vengo a hablar de esta maravillosa novela victoriana escrita por Elizabeth Gaskell. Os voy a contar un poquito, para meteros en contexto, un poquito de la sinopsis de esta novela. Norte y Sur tiene como protagonista a Margaret, que es hija única de un reverendo. Cuando nos la presentan tiene 19 años y vive en Londres en casa de su tía. Su tía pertenece a una familia acomodada porque su tía, que es hermana de su madre, se casó por interés y la madre de Margaret pues se casó por amor. Entonces, si te casas por amor en aquella época, pues acabas siendo como mucho la mujer de un vicario y sin grandes pretensiones sociales. A esto se hace referencia expresamente en la novela. Hay un momento, una conversación en que la tía de Margaret y su madre mantienen esta conversación. El caso es que la prima de Margaret se casa y Margaret, que vivía allí, pues no le queda más remedio que volver a casa de sus padres, que viven en Hellstown, que es un pueblo al sur de Inglaterra, una localidad muy tranquila en la que nunca pasa nada, hay mucho sosiego, la gente se conoce, se ayudan, la economía principal pues es la agricultura, es todo como muy idílico, rodeado de naturaleza, todo muy bucólico, no existe estrés y no existe pues lo que es una gran ciudad, no existe el ambiente de una gran ciudad, para bien o para mal. El caso es que su padre, que es un reverendo, un día, tras una gran y profunda crisis de fe y de conciencia, se ven forzados a mudarse porque el padre, en el momento que deja la iglesia anglicana, que es a la que pertenece, pues no puede seguir ocupando la casa. Tienen que mudarse y el padre cree que el mejor lugar para poder continuar con un trabajo o para poder encontrar, porque es el único miembro de la familia que sostiene económicamente a la familia, pues él cree que puede encontrar trabajo como profesor y la única zona donde puede encontrar este trabajo pues es en el norte de Inglaterra. Concretamente en Milton, que es una ciudad industrial en el norte del país que está llena de fábricas de contaminación. Ojo, que hace referencia expresa la escritora a la contaminación que ya existía en aquella época. Es una localidad muy bulliciosa, sucia, donde la gente no es tan amable, van corriendo de un lado a otro. Tiene un ambiente como muy gris, muy turbio, con mucha niebla y demasiado humo. El contraste entre lo que ha vivido Margaret toda su vida, lo que vivió en el sur, lo que tiene que vivir en esta nueva ciudad, este cambio es brutal para Margaret. Lo que hace que idealice aún más su hogar en Hellstown y desprecie pues ese mundo lleno de fábricas. Eso al principio pues ella no lo lleva muy bien. En Milton, Margaret va a conocer a tres personajes fundamentales sobre los que gira la historia. Uno es el señor Thornton, que es alumno de su padre, pero que además es el patrono de una fábrica textil. Además va a conocer a Bessie, que es una empleada de una fábrica, y al padre de Bessie, que es el señor Higgins, que es un sindicalista de otra fábrica también textil, porque en esa zona de Milton la mayoría de las fábricas son textiles. A través de las situaciones y de las conversaciones que Margaret mantiene con estos tres personajes, vamos a ver el tema central de la novela, que paradójicamente no es el amor, aunque sea una novela victoriana. La historia se sitúa al comienzo de la Revolución Industrial y a lo largo de esta novela pues vamos a ver los tres puntos de vista, los tres actores principales de esta revolución. Ya se empieza a ver una economía de consumo y vamos a ver el punto de vista de los trabajadores con interminables jornadas laborales, el trabajo infantil, los accidentes mortales, las enfermedades que sufrían, porque en este caso concreto trabajaban en fábricas textiles, el polvo, las nubes de algodón que flotaban en el aire eran muy dañinas para los pulmones y en muchos casos provocaban la muerte. Vamos a ver también los salarios tan bajos, la inflación que tienen, va a llegar un momento en que ellos apenas tienen alimentos mínimos para una posible subsistencia, pasan hambre. Las jornadas laborales son extensas.
Ese es el lado que vamos a ver por parte de los trabajadores. También vamos a ver por otro lado a los sindicatos. El padre de Bessie, el señor Higgins, es sindicalista, provocan huelgas, aprietan muchísimo al patrón para conseguir unos acuerdos, unos derechos laborales muy merecidos, pero estas huelgas provocan que muchos empleados pasen más hambre porque si no trabajan pues no cobran, y además para suplir esta mano de obra que necesitan los patronos van a tirar de mano de obra irlandesa, van a llevar irlandeses hasta Milton. ¿Qué pasa? Pues que no tenían mucho cariño a los irlandeses. Y el último personaje principal en entrar en escena, pero no el menos importante, que es un pilar fundamental de esta novela, es el patrón, que está encarnado por el personaje del señor Thornton. Es un patrón atípico, porque mientras que otros patrones valoran la posibilidad, por ejemplo, de poner unos filtros para mantener sus fábricas más sanas, más limpias de este polvo que tan dañino para los trabajadores, él ya lo tiene puesto. Y además ya tiene maquinaria, ve venir la problemática de las importaciones de Estados Unidos, donde se fabrica con unos costes laborales más bajos, lo que permite un precio más bajo de venta al consumidor. Esto a costa también de una calidad más baja, pero que al entrar en Inglaterra estos productos la gente no va a comprar los suyos propios, porque por mucha calidad que tengan, lo que marca la tendencia del mercado son los precios. Si no consigue vender sus propios productos, ser más competitivos, la fábrica se cerrará. Y él es consciente de su pérdida de patrimonio, pero también sabe que va a dejar muchas familias en la calle, sin empleo, sin dinero y sin nada para comprar, nada de alimentación para llevarse a la boca. Así que en esta novela pues vamos a ver las inmigraciones, las importaciones, la huelga, los sindicatos, las luchas obreras, pero esto lo hace la escritora de una manera magistral. Ella no se posiciona, no da lecciones al lector. A través de la protagonista vamos a ver la situación laboral de cada personaje, lo que cuentan, lo plasma tal cual es, sin justificar ninguna acción de cada uno de estos personajes. A su vez, los personajes de Thornton y de Higgins tienen sus propias familias, sus casas, y es ahí donde se representa la realidad social de cada uno de ellos, sus deseos y sus carencias. Cada uno defendía sus ideas hasta la saciedad, esté el lector o no de acuerdo con esto. Y esto es lo mejor de la novela. Vamos a ver los tres puntos de vista, el del obrero, el del sindicato y el del patrón, sin que la escritora dé su punto de vista. Todo esto que vive Margaret, ella, que es una chica del sur, muy modosa, muy educada, va a provocar que evolucione muchísimo a lo largo de la novela. Es un personaje que tiene muchísima evolución. Va a salir de una casa de campo para meterse en una gran ciudad industrial. Esto le va a provocar que madure, que tome decisiones, va a marcar más su carácter y lo va a hacer más fuerte. Ella, que en principio ella tiene un rechazo a esta ciudad por ser tan industrial y tan sucia, y por el poco apego que sienten unos ciudadanos con otros. A ella esto le choca mucho, pero ella va a ser, en un momento dado, va a ser un personaje neutral, que va a tratar de mediar entre los demás personajes. Va a intentar defender siempre al más débil y va a expresar su opinión sobre la mesa, algo que es difícil en aquella época, que las mujeres no se los escucha, salvo si es la madre del señor Thornton, que entonces tiene mucho poder. También vamos a ver evolucionar muchísimo al señor Thornton. Él es un hombre socialmente pues muy respetado, es un patrono justo, él es noble, es un hombre hecho a sí mismo, parte de la nada y crea su fábrica. De hecho, contrata al padre de Margaret para tener una cultura de la que él carece, y esto es algo que a su madre, a la madre del señor Thornton, pues no le parece bien. La madre es muy dura, es desconfiada y desconfía de todas aquellas mujeres que se acercan a su hijo, porque ya saben a lo que van. A pesar de todo esto, él también cambia, tienen muchas discusiones y malos entendidos con Margaret, pero hay una evolución en los sentimientos de un hombre muy duro, preocupado solo del trabajo, de su fábrica, de sus empleados, y esto va a causar también una evolución. Por último, vamos a ver también una evolución en el señor Higgins. Él es un padre viudo, tiene 2 hijas y en unas condiciones sociales que es muy pobre. Además, su situación laboral es sindicalista. Vemos cómo tiene que dar la cara ante los trabajadores. Él ha llevado a cabo, ha provocado que haya una huelga, pero ahora estos trabajadores que han confiado en él no tienen para comer porque el patrón de su fábrica no cede a las negociaciones. Y para él esto le supone un gran problema porque tiene amigos que tienen hijos y no tienen nada para darle de comer, pero es que no pueden ceder porque entonces perderían
todo el camino que llevan recorrido. Entonces él está en esa tesitura. Él es consciente de que todo no es blanco o negro, que si se hunde la fábrica pierden todos, pero si no lucha por unos derechos laborales acabarán siendo esclavos de algunos patrones. Tiene una situación muy complicada dentro de la novela. Obviamente en esta novela también hay una historia de amor, pero es muy sutil, está como muy escondida y es muy delicada. No es una novela que tenga una historia de amor al uso, por ejemplo, como las de Jane Austen. No, aquí no hay una historia de amor, es una historia de amor donde el escenario en el que se desarrolla es el entorno industrial, los problemas sociales que lo rodean. Pero estos personajes son muy distintos y no se van a entender tan fácilmente, porque a Margaret le gusta la libertad, le gusta vivir en el campo, le gusta estar rodeada de naturaleza, una vida acomodada, y el señor Thornton pues tiene una visión más pragmática de la vida, entiende que si quiere algún bien natural o quiere tener una mejor posición social, pues solo es a base de trabajo y de esfuerzo. En Norte y Sur, Elizabeth Gaskell refleja las condiciones de la dureza de la revolución industrial. Esto no es fácil porque en otros libros nosotros vemos o bien la revolución industrial o bien una historia de amor en esa época, pero aquí lo que refleja es una realidad social en una novela. Vemos la diferencia social entre ricos y pobres, entre patronos y obreros, no toma partido por ninguno de los dos, pero es cierto que refleja un valor sentimental por sus personajes y busca el mutuo entendimiento entre las partes del conflicto. De ahí vemos cómo termina la relación entre el señor Thornton y Higgins. Esta novela es todo un ejemplo de cómo integrar un conflicto social, laboral, económico real en una novela de ficción. No da discursos de lo que son tan buenos los buenos o que los malos son muy malos, no antepone su ideología sobre las demás y lo hace de una manera muy brillante. Para terminar, decir que el final sí me pareció precipitado, de hecho en la lectura conjunta se comentó mucho el final. A la gran mayoría de las personas que leímos esta novela nos pareció un final muy abrupto, y esto se debe principalmente a que la novela fue publicada por entregas semanales, y en el prefacio, que además viene incluido en esta edición, la autora dice que no se tuvo la posibilidad de desarrollar esta historia como se había propuesto y que se vio obligada a apresurar los acontecimientos, que la hacen un poquito inverosímil, toma cierta rapidez hacia el final y no la hace muy creíble, pero esto lo dice expresamente la escritora al comienzo de la novela. Así que supongo que es el final que le quiso dar, pero no de esa forma. Para mi gusto, un par de capítulos más hubiera estado pues perfecta la novela. Yo creo que le he dado 4,75, porque bueno, a mí el personaje del padre de Margaret me ha sacado bastante de mis casillas, y el final, si me hubieran dado 2 capítulos más, solo 2 capítulos más, sería perfecta, de 10. Y bueno, nada, os la recomiendo muchísimo porque no tengáis, a ver, no es una novela de amor, no es una novela como las de Jane Austen, que te refleja la clase social y lo que viven las mujeres, pero lo que marca todo es una relación entre dos personas. Aquí no ocurre eso. Aquí lo que se está reflejando es una realidad social que ocurre por 1850, una cosa así, más o menos. Y esto ha sido todo. Dejadme abajo en los comentarios si habéis leído esta novela, si no la habéis leído, si la vais a leer, o cualquier otra cosita, duda, queja o sugerencia, y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!